Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirse en el vibrante y a menudo sorprendente mundo del entretenimiento. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, con esa chispa de curiosidad que nos impulsa a descubrir las últimas novedades, porque hoy traemos una noticia que, les aseguro, ha hecho temblar los cimientos de la industria del espectáculo y ha provocado una auténtica cascada de reacciones. Una de esas noticias que te dejan con la boca abierta, asimilando el impacto y pensando, vaya, esto sí que no me lo esperaba. Hoy vamos a desgranar algo que ha revolucionado el mundo del corazón y del espectáculo, algo que tiene que ver con nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, como lo oyen. Después de un silencio que para muchos parecía casi eterno, Can Yaman ha roto ese muro de hermetismo con una declaración que, créanme, a nadie se le pasó por la cabeza, un statement que ha cogido por sorpresa incluso a sus seguidores más acérrimos. Y todo esto, señores y señoras, sucedió justo después de ese esperadísimo momento en el aeropuerto, un escenario que, como veremos, se convirtió en el epicentro de una revolución informativa. Si quieren saber exactamente qué dijo, por qué ha causado tanto revuelo, qué significa esto para sus fans y para el futuro de su ya brillante carrera, les invito a que se queden hasta el final, porque esta historia se pone cada vez más interesante, con giros inesperados y muchas capas por descubrir. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta vorágine de noticias, un recordatorio rápido, pero que considero súper importante para todos los que disfrutan de nuestro contenido. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto, la oportunidad de oro para darle a ese botón rojo de suscribirse que ven en pantalla. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones. Es un gesto pequeño para ustedes, pero para nosotros significa un mundo. Les asegura que no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas, que estarán siempre al día con todo lo que acontece en el universo del entretenimiento, desde los escándalos hasta las grandes revelaciones. Así que con esa acción completada, estamos listos para empezar. ¡Vamos allá! Bueno, como muchos de ustedes sabrán, o habrán visto sin parar en redes sociales, en los titulares de las noticias, en esos fragmentos de vídeo que se viralizan a la velocidad de la luz, la mera presencia de Can Yaman es sinónimo de revuelo. Es un imán de atención, un torbellino que atrae todas las miradas, y cada uno de sus movimientos, cada gesto, es analizado hasta el último detalle por miles, por millones de ojos expectantes. Y lo que ocurrió hace poco en ese bullicioso aeropuerto fue, sin duda alguna, el epítome de esta realidad. Imaginen la escena, si aún no la tienen clara en su mente, la expectación casi palpable en el aire, las cámaras posicionadas estratégicamente, los fans congregados, cada uno con la esperanza de un saludo, una foto, un instante fugaz de cercanía. La energía era eléctrica. Y entonces él llega. Y por un breve instante todo parece detenerse. El murmullo cesa, las cámaras enfocan, el mundo del espectáculo contiene la respiración. Pero esta vez, la verdadera explosión mediática no fue solo su imponente aparición. Fue lo que sucedió después, ese instante crucial en el que, rodeado por el asedio de las preguntas insistentes y el constante destello de los flashes, decidió hablar. Y no habló de cualquier cosa trivial, no. Habló de algo que ha mantenido en vilo a muchos, algo profundamente entrelazado con su vida personal y, lo que es aún más intrigante, con su futuro profesional. Hasta ese momento los rumores habían volado libremente, las especulaciones se habían disparado en todas direcciones, alcanzando cotas casi de ciencia ficción. Pero Can, fiel a su estilo, un estilo que muchos admiramos por su independencia y su control sobre su propia narrativa, se mantenía en un discreto segundo plano en cuanto a ciertas informaciones que podían ser delicadas o que requerían de una reflexión profunda antes de ser compartidas. Pero entonces ahí estaba, en ese punto de inflexión, bajo los focos, decidiendo, de repente, soltar una bomba informativa. La declaración, mis queridos amigos, no giró en torno a un amor secreto o a un nuevo proyecto cinematográfico inmediato. No, esta vez, la bomba informativa giró en torno a un tema que ha sido un auténtico misterio para muchos, y que ha generado un sinfín de preguntas y de debates encendidos en foros y redes sociales, su relación con el mundo de la actuación en Italia y más específicamente con un proyecto que parecía estar en el aire, flotando en un mar de incertidumbres, pero que él, con esa franqueza característica que lo define, ha venido a aclarar de una vez por todas. Parece que había mucha expectativa, y quizás también una dosis considerable de incertidumbre, sobre si Can Yaman seguiría apostando fuertemente por la actuación en Italia, especialmente después de su incursión en proyectos que fueron sumamente mediáticos y que alcanzaron un éxito rotundo, consolidando su imagen a nivel internacional.
¿Y qué creen que ha ocurrido? Él, como era de esperar, ha sido bastante claro al respecto. Lo que dijo, y aquí es donde la noticia se vuelve verdaderamente jugosa y digna de análisis en profundidad, es que si bien está profundamente agradecido por el cariño inmenso y el apoyo incondicional que ha recibido en Italia, y valora enormemente la oportunidad que ha tenido de trabajar en un país con una industria cinematográfica y televisiva tan rica y prestigiosa, su enfoque principal en este momento está puesto en otros horizontes. Sí, han oído bien. Ha insinuado, con esa elegancia que lo caracteriza, con esa forma de expresarse que nunca deja indiferente, que sus prioridades podrían estar experimentando un cambio significativo y que está activamente explorando nuevos caminos, nuevos desafíos. Esto no significa, y quiero ser muy enfático en esto, ojo, que haya renunciado a su carrera de actor ni que vaya a desaparecer del ojo público para siempre. Para nada. Lo que sí parece indicar de manera bastante contundente es una reorientación estratégica en su trayectoria profesional. Se habla mucho, se comenta en los círculos del espectáculo, de que está volviendo la mirada hacia Turquía, su país natal, para retomar proyectos que quizás había dejado en pausa o, lo que es más emocionante, para explorar nuevas y excitantes oportunidades allí. Y esto, queridos amigos, es precisamente lo que ha provocado tantas y tan diversas reacciones, desde la sorpresa hasta la euforia de algunos. ¿Por qué esta declaración resulta ser tan inesperada para tantos? Pues sinceramente porque muchos de nosotros, y me incluyo en ese grupo, dábamos por sentado, casi como un hecho inamovible, que su carrera en Italia estaba firmemente establecida, consolidada, y que seguiría cosechando éxitos y cautivando al público en ese país que lo ha acogido con tanto fervor y entusiasmo desde el principio. Su participación en series de televisión de gran repercusión como Violetta, o en películas que lo catapultaron a una fama internacional estratosférica, le aseguraron un lugar privilegiado en la industria italiana. Sin embargo, y aquí es donde entra la parte más intrigante y fascinante de la historia, la vida de un artista es un lienzo en constante movimiento, y sus intereses, sus ambiciones y sus visiones de futuro pueden evolucionar de maneras impredecibles. Y parece que Can Yaman se encuentra en un momento de profunda reflexión, de introspección, sobre lo que realmente quiere en este preciso instante y hacia dónde desea dirigir toda su energía creativa y profesional. La verdad es que su declaración en el aeropuerto, lejos de ser una negación rotunda o un anuncio de retiro, fue más bien una forma muy inteligente y transparente de poner las cartas sobre la mesa, de aclarar de una vez por todas la situación que tanto se había especulado, y de evitar que se siga especulando sobre informaciones que no estaban confirmadas o que eran producto de la imaginación colectiva. Dijo algo así como que está inmensamente feliz y profundamente agradecido por todo lo vivido y aprendido en Italia, pero que en este momento particular de su vida y de su carrera, su corazón y su mente están puestos en otros proyectos que considera de máxima prioridad, que le ilusionan de una manera especial. Y aunque no entró en detalles específicos, en nombres de proyectos concretos o en plazos, la indirecta hacia Turquía y el posible regreso a la actuación en su tierra natal fue bastante clara, un mensaje inequívoco para quienes supieran leer entre líneas. Y es que no nos olvidemos, Can Yaman es un artista con una proyección internacional increíble, un talento innegable que trasciende fronteras, y su carisma es contagioso. Pero también es cierto, y esto es algo que muchos pueden comprender, que regresar a las raíces, a un entorno familiar y profesional que lo vio nacer, que lo formó, puede ser algo muy reconfortante, estimulante y enriquecedor para un artista. Quizás sienta que allí en Turquía, puede desarrollar proyectos más personales, más alineados con su visión artística más íntima, o simplemente tenga unas ganas enormes de reconectar con su público turco de una manera más profunda, más auténtica, de la que quizás no ha tenido la oportunidad de hacerlo en los últimos años, sumergido en proyectos internacionales. La reacción de sus fans ha sido, como era de esperar, una amalgama de emociones. Hemos visto sorpresa, por supuesto, una pizca de decepción por parte de aquellos que lo seguían de cerca en sus producciones italianas y que esperaban ver más de él en ese escenario. Pero al mismo tiempo hemos sido testigos de una oleada de comprensión y de apoyo incondicional. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de análisis detallados, de debates apasionados. Muchos entienden, con gran madurez, es natural que un artista busque nuevos desafíos, que evolucione y que explore diferentes caminos en su carrera. Otros, por supuesto, expresan su tristeza por no verlo tan seguido en futuras producciones italianas, y es algo totalmente comprensible. Pero lo verdaderamente bonito de esta declaración, y es algo que quiero destacar, es que a pesar de ser un giro inesperado,
no deja un sabor amargo o agridulce. Al contrario, abre la puerta a nuevas expectativas, a la posibilidad de ver a Can Yaman en facetas que quizás aún desconocemos, en roles que nos puedan sorprender gratamente. Ahora, ¿qué implica realmente esta declaración para su carrera en general? Pues sinceramente abre un abanico de posibilidades fascinantes. Si regresa a Turquía, como se insinúa fuertemente, podría ser para participar en series de televisión que suelen tener una audiencia masiva, un impacto cultural muy profundo y a menudo un gran alcance internacional, llegando a públicos de todo el mundo. También podría ser una oportunidad para involucrarse en producciones cinematográficas que le permitan explorar otros géneros, otros tipos de personajes, roles que le supongan un reto interpretativo mayor. Y por otro lado, esto no significa en absoluto que vaya a abandonar por completo su proyección internacional. Es muy probable, casi seguro, que siga participando en proyectos que lo lleven a diferentes países, quizás de una forma más selectiva, enfocándose en aquellos que realmente le apasionan, que conecten con su visión artística, que representen un verdadero crecimiento profesional. Es importante recordar, para tener una perspectiva completa, que Can Yaman no es solo un actor. Ha incursionado en otros ámbitos como el marketing, ha demostrado tener una visión empresarial y siempre ha sido un profesional con una visión de futuro muy clara y definida. Por lo tanto, esta declaración en el aeropuerto no debe interpretarse como un punto final, como un desenlace de su carrera, sino más bien como un punto y aparte, una pausa estratégica para reflexionar, para redefinir su camino y para trazar un nuevo rumbo. Y eso, en el complejo y dinámico mundo del espectáculo, es una señal de madurez, de inteligencia profesional y de una profunda autoconciencia. Lo que sí queda meridianamente claro es que su capacidad para generar interés, para captar la atención del público y para mantener a sus seguidores expectantes es algo verdaderamente único en su generación. Cada declaración, cada paso que da, se convierte instantáneamente en noticia, en tema de conversación global. Y esta vez, al romper el silencio de una forma tan directa, tan sincera y tan inesperada, ha logrado, una vez más, captar la atención de todos, demostrando que a pesar de la fama estratosférica y del éxito arrollador, sigue siendo una persona con sus propias decisiones, sus propias ambiciones y sus propios sueños. Ahora, mientras esperamos con ansia saber cuáles serán esos proyectos concretos que lo llevarán de vuelta a Turquía o a explorar nuevos y emocionantes escenarios, podemos seguir disfrutando de su presencia en las redes sociales, donde suele compartir momentos de su vida, sus entrenamientos, sus viajes y mantener un contacto cercano y muy apreciado con sus seguidores. Y estoy seguro de que haga lo que haga, en el lugar que esté, Can Yaman seguirá sorprendiéndonos, seguirá cautivándonos y seguirá conquistando corazones allá donde vaya. En resumen, queridos amigos y seguidores de nuestro canal, Can Yaman ha roto su silencio de una manera contundente y reveladora en el aeropuerto, con una declaración que ha dejado a muchos boquiabiertos y ha desatado un torbellino de especulaciones y análisis. Ha insinuado un cambio de rumbo significativo en su carrera, con un posible regreso a Turquía y una reorientación estratégica de sus proyectos, enfocándose en lo que considera prioritario en este momento de su vida. Lo ha hecho de una manera muy sincera, agradecida y transparente, dejando claro que sus prioridades están evolucionando. Y esto, lejos de ser el fin de su carrera, representa una nueva etapa llena de promesas, de nuevos desafíos y de emocionantes oportunidades que sin duda alguna seguirán marcando su trayectoria. Y ahora, la parte que más me gusta de cada vídeo, su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué les parece este giro inesperado en la carrera de Can Yaman? ¿Les emociona la idea de verlo inmerso en nuevos proyectos en Turquía, explorando su herencia cultural y profesional? ¿O quizás prefieren seguir viéndolo brillar en el escenario italiano, donde ha cosechado tantos éxitos? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes sobre estos temas tan apasionantes. Y si les ha gustado este vídeo, si sienten que les ha aportado información interesante, que los ha mantenido al filo del asiento y sobre todo, si han disfrutado de vuestro análisis, por favor, no se olviden de dejar un buen me gusta. Ese pequeño gesto o esa muestra de aprecio, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que sean fans de Can Yaman o simplemente les guste estar al tanto de las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, por favor, les invito una vez más, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones.
Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierden nada de lo que preparamos con tanto esmero. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este vídeo. Ha sido un verdadero placer compartir esta noticia tan importante y emocionante con todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y análisis exclusivos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao.